Buenas tardes, es un gusto estar aquí con ustedes una vez más. Y pues realmente este tema es apasionante, porque desde los filósofos, desde Aristóteles, Sócrates, Platón, todos buscaban en aquel entonces lo que era la felicidad. Entonces, la felicidad hay que ver que es, lo estamos definiendo así. La felicidad no es un camino, no es una meta, no es tener pertenencias, ni ser muy inteligente y tener muchos conocimientos, ni estar guapo, ni estar sano completamente. La felicidad es un estado de conciencia, un estado mental, es una actitud ante la vida. La felicidad es una decisión personal. Entonces, nos damos cuenta que realmente, ¿por qué el día de hoy estoy hablando de la felicidad? Bueno, cuando estudié yo ingeniería en electrónica, pues mi afán era tener conocimientos y mucha tecnología para hacer muchos experimentos, muchos inventos, utilizar mucho la creatividad. Afortunadamente, Dios me permitió ganar 2 concursos a nivel nacional de primer lugar en concursos de creatividad y trataba siempre de sobresalir. Matemáticas era muy bueno, no así en español, porque español siempre me costó trabajo, de hecho, pero lo que eran de todas las áreas de matemáticas, física, química, biología, me apasionaba bastante. Posteriormente salí de la escuela, me dediqué a trabajar en un centro de investigaciones, era el que creaba los modelos matemáticos para los demás científicos. Entonces tenía que aprender un poco de química, un poco de física, un poco de biología y de varias áreas, porque para hacer los modelos matemáticos tenemos que aprender qué tipo de parámetros se están comportando en cada uno de los fenómenos para poderlos aplicar bien en ese modelo matemático. Terminando ahí, pues nos cancelaron a un grupo de personas el hecho de seguir investigando. Nos invitaban a viajar a otro país, cosa que no accedimos, y entonces nos pusieron a hacer trabajos muy sencillos, experimentos muy sencillos de primero, allá le llamamos primaria. Entonces, como no accedimos realmente ni a hacer ese tipo de proyectos, ni trabajar para ese país extranjero, pues nos cancelaron en todos los centros de investigaciones. De ahí entonces me dediqué a hacer computadoras, vender computadoras y a llenarme de plata, porque era un negocio muy lucrativo el hecho de vender computadoras, impresoras, escáner estoy hablando de aproximadamente 30 años. Entonces, pues realmente eran muy pocas las empresas que se dedicaban al área de cómputo, y nosotros nos dedicábamos a reparar las computadoras y a armar computadoras de un nivel bastante avanzado. Entonces competíamos con las mejores marcas y nos convertimos en mayoristas y logramos tener bastante plata y comprar propiedades, comprar coches de lujo, todo ese tipo de cuestiones, hasta el grado de que enfermé por todas las presiones, porque teníamos que llevar computadoras de un estado a otro y eran cientos de computadoras que teníamos que estar moviendo y entregando a todos los distribuidores y a todos los gobiernos municipales, estatales, federales. Entonces era mucho el estrés y caí enfermo. Al estar enfermo me di cuenta que ahí ya no tenía yo todos los amigos que tenía anteriormente y realmente vi que estaba solo. Los únicos que me estaban apoyando en ese momento eran mis familiares, porque todos los amiguillos a los cuales les invitaba a la fiesta, pues ya no existían. Y desde ahí cambió mi punto de vista y me dediqué a ver acerca de la felicidad. Y me dijo un amigo mío, familiar, me dice: tú vas a ser el más rico pero del panteón, si no paras ese tipo de vida y te dedicas realmente a estar tranquilo y con la paz. Entonces yo tenía alto el colesterol, los triglicéridos,
Empecé a tener reumatismo, una enfermedad que se llama espondilitis anquilosante paralizante, que es una especie de artritis muy severa. ¿Por qué? Porque siempre estando en el estrés provocaba yo que mi cuerpo se desajustara y realmente estaba yo iba directamente a la muerte. De ahí que yo paré, cancelé todo el negocio de computadoras, toda la venta, y me dediqué realmente a algo sencillo, a lo que me gustaba, y me gustaba enseñar. Entonces aprendí a través de esa enfermedad cómo curar el cuerpo, cómo la mente, el alma, y desarrollar el área espiritual. Y vi que todo lo que anteriormente realmente era algo caótico, algo que realmente no servía, y algo que estaba destruyendo no solo a mí, sino a mi familia y a las personas, a los seres queridos que me rodeaban. Entonces, ahí yo tenía sobrepeso, estaba mal de triglicéridos, colesterol, ácido úrico, diabetes. Me dediqué a hacer lo que debe de hacer la gente, a comer saludablemente, a hacer ejercicio, a cambiar mis pensamientos, y en lugar de tener la visión de tener, era mejor la manera de ser. Entonces, hoy en día vemos que hay 4 tipos de hormonas que se desarrollan para que nos den supuestamente, vamos a ver cuál es la felicidad. La felicidad que es una felicidad ficticia, y la verdadera felicidad. La felicidad ficticia es por medio de algún tipo de hormona que se llama adrenalina, cortisol y ácido cítrico. Entonces, ese tipo de sustancias son los que contaminan al hombre. Voy a pasar algunas diapositivas. Voy a ir corrigiendo algunos detalles de ortografía que por hacerlo a la carrera, pues ya dejamos que el corrector de ortográfico de aquí de la computadora decía, pero vamos a ir corrigiendo ahorita, porque si no, ahora sí estamos en una cumbre de educación y por ahí tiene. Ahorita lo vamos a ir checando. Entonces, la felicidad que es ficticia, la dan lo que son las posesiones. Vamos a ver, para ser felices tendremos que eliminar lo que nos hace infelices. ¿Qué es lo que nos hace infelices? Eliminar pensamientos irracionales, miedos, traumas, odio, rencores, resentimientos, envidias, codiciar, celar, autoestima baja, no vivir el presente, inconsciencia emocional, ahí corregimos, y hormonalmente se libera cortisol y adrenalina, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que nos genera la infelicidad. Normalmente nosotros, ¿qué queremos siempre? Nunca se nos olvidan las envidias, los resentimientos, las raíces de amargura que se vuelven, y casi la mayor parte de las enfermedades, hablando de cáncer, hablando de diabetes, hablando de hipertensión, se generan porque nosotros tenemos eso en nuestra alma que no nos deja ser. Cuando nosotros nos liberamos y quitamos eso, nosotros siempre queremos superarnos y querer estar a la vanguardia, y querer tener siempre más que los demás, ser más que los demás, ser más inteligente, tener más premios que los demás. Entonces eso habla a veces de una autoestima baja. Por eso nos queremos superar y no vivir el presente, que muchas veces estamos amarrados al pasado, y en el pasado hicimos algo desagradable y siempre estamos viviendo en ese pasado, o estamos recordando cosas que en el pasado vivimos que fueron muy felices, y como ya no las tenemos actualmente, nos hace infelices.
inconsciencia emocional. Muchas veces peleamos entre nuestras parejas o con nuestros hijos y realmente son puros pleitos sin sentido, que realmente a veces decimos, después de una hora decimos, pues exactamente lo mismo que yo estoy diciendo, pero ya llevamos una hora peleando. Entonces, hormonalmente se libera cortisol y adrenalina. Ahora vamos a ver la felicidad momentánea. Se caracteriza porque se genera exceso de dopamina combinado con adrenalina. ¿Sí? Ahí vamos a ver qué es este tipo de... La dopamina, hicieron un experimento con una ratita, la pusieron a la rata ahí en un lugar, en una jaulita, y estuvieron activándole para que lo alimentara de dopamina. O sea, le activaban el cerebro para que tuviera dopamina. Entonces la ratita se pasaba tocando esa palanquita, ese botoncito, y la ratita moría de estarse contaminando con esa dopamina. Entonces todo el tiempo ya no comía, ya no tenía relaciones, ya no se juntaba con otras ratitas, porque todo el tiempo quería estar activando la dopamina. La dopamina es buena, pero hasta cierto grado. ¿Qué es lo que tenemos con la dopamina? Bueno, los vicios y las adicciones: drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, redes sociales, juegos cibernéticos, juegos de azar, relaciones sexuales prohibidas, glotonería, acento en ahí, TV, series, audios con tendencias hacia el mal, apegos, obsesiones, cambiamos esa C por una S, ¿sí? Celos, bienes materiales, personas u objetos, avaricia, relaciones tóxicas. ¿Qué pasa con la drogadicción? La drogadicción, hablando de marihuana, hablando de cocaína, la cuestión es que genera dopamina, pero en la marihuana, después de 2 horas, ya bajó la dopamina, porque siempre hay un feedback que viene hacia abajo. La dopamina le sube como una especie de alegría momentánea, sube, pero hay otra hormona que la baja, y esta más o menos, la marihuana dura 2 horas, la cocaína dura como 6 horas, porque la hormona se mantiene, esa dopamina, un poco más de tiempo, y después de unas 6 horas empieza a bajar. Por eso hay personas que allá le llamamos en México, que se echan una grapa en una fiesta y luego ya después de unas 6, 8 horas otra grapa. Pero ¿qué pasa con esta dopamina? Que esta dopamina, imagínense que aquí están, esta es una neurona y esta otra neurona. Estas se llaman dendritas y estas son los axones. Estas de estos axones mandan lo que es la dopamina y lo reciben las dendritas de la otra hormona. Después de un tiempo, estas dendritas que reciben la dopamina se van cerrando. Por eso cada vez requerimos más y más de ese tipo de droga. Si nos metemos en el tabaquismo, igual, el tabaco dura más o menos el efecto aproximadamente 1 hora. Por eso hay personas que se acaban hasta una cajetilla por el efecto del tabaco. ¿Qué va a hacer? Que vamos a dañar los pulmones. Con la cocaína, ¿qué vamos a dañar? Pues las fosas nasales, ¿sí? Y al final se vaya dañando nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque esos receptores dopamínicos, como se van cerrando, requerimos más y más cantidad para sentir el mismo efecto. Por eso se va enganchando uno. La glotonería, muchas veces nosotros estamos arraigados a las papitas, a los chocolatitos, a los cacahuates, y tanto la azúcar como la sal. La sal es algo que rápido circula en el cerebro para darnos un poquito de energía y sentirnos bien. Y el azúcar igual tiene las mismas características. Recordemos que la sal es un electrolito, ¿sí? Entonces lo que hace el azúcar es que en un ratito te sientes bien, pero pasan unas 2 horas y ya quieres más. Si te tomas un chocolate, quieres otro chocolate. Si te tomas una gaseosa o refresco, le llamamos en México, ya requieres otra gaseosa, porque te va enganchando. Como baja la dopamina, tú quieres sentir el mismo efecto. Entonces ya te echas una coquita, pues ya te echas otra coca, otra gaseosa. Entonces
Todo lo que contiene azúcar y sal, como las papitas Sabritas y todo, va dañándote. ¿Qué pasa con las papitas Sabritas? Que tienen realmente grasas, pero grasas polisaturadas, que sus estructuras moleculares tardan muchísimo en romperse. Requerimos como unas 3 o 4 horas de ejercicio continuo para poder romper esas moléculas de grasa que se van acumulando en el cerebro, en el cuerpo. Entonces, ¿qué otras cosas nos pueden enganchar? Los videojuegos. Los videojuegos, hay una característica, que entra también la dopamina, pero también entra la adrenalina. La adrenalina Dios no las creó para tener en algún tipo de situación de violencia o algo, salir corriendo. Por eso es que la gente antes, en la época de las cavernas, sabía esconderse, correr, todo esto. ¿Por qué? Por la adrenalina. Entonces es un área de supervivencia la adrenalina. Pero cuando se combina con la dopamina, como en los videojuegos, es realmente una droga mortal. Y los muchachos se quedan enganchados. Yo veo personas adultas en la universidad que trabajo, personas de 30 años, 35 años, que siguen jugando los videojuegos. Yo también era muy adicto a los videojuegos de joven. Entonces, hoy entiendo por qué. Porque está combinándose esa adrenalina de unos juegos que son a veces juegos muy fuertes, muy violentos, también con esa dopamina. También las series de televisión también nos generan esa dopamina, ¿sí? ¿Qué otra cosa nos genera problemas? Los apegos y las obsesiones. Las mujeres tienen la obsesión de las compras. Las compras exactamente generan también la dopamina. Y por eso quieren irse al shopping cada rato. Porque van, compran algo, pero al otro día ya quieren ir a comprar otra vez, o la próxima semana. ¿Y cuánto dura ese tipo de dopamina que tienen? Pues les duran 4 o 5 horas que están contentas, al otro día ya quieren también otro. Y en los hombres, los bienes materiales. Ya quieren un cochecito, quieren otro cochecito mejor, y otro ya quieren una camioneta, otra camioneta mejor. Entonces se van apegando, esos son los apegos. Esas son cosas materiales, también son las que nos tienen sujetos. Luego, a personas o objetos, o a la avaricia. Hay personas que tienen plata. Dice que había una cuestión de una persona que era muy feliz y no tenía dinero, pero era muy feliz. Pero le dijeron, ¿cómo puedo hacer para que esa persona sea infeliz? Dice, porque es muy feliz y ya no soporto que sea infeliz, porque hay personas que no les gusta que nos vean que seamos felices. Dice, dale 999 millones y esa persona va a saber que va a ser feliz, porque efectivamente le dieron los 999 millones de dólares y esa persona luchó y se volvió obsesiva por tener ese millón que le hacía falta de dólares. Entonces ahí fue infeliz. Y las relaciones tóxicas, hay relaciones tóxicas con personas que son muy negativas, pero ahí estamos enganchados con esas personas negativas. De esas personas negativas hay que alejarse. Luego, la felicidad duradera se genera con hormonas de la sexualidad que se llaman endorfinas y serotonina, como la alimentación, una buena nutrición, ejercicio, aumento de endorfinas al reír, contar chistes, pasatiempos como bailar, actividades ocupacionales que nos llenen de gozo, más un masajito, un sauna, un baño de sol, música del agrado y relajación. Esta hormona de las endorfinas y la serotonina más o menos dura como 8 horas, que es la que nos tiene en calma y relajación. Y las endorfinas es cuando nosotros hacemos ejercicio o cuando bailamos. Entonces todo lo que genere ejercicio nos dura aproximadamente como unas 12 horas. El hacer ejercicio, irte a correr o hacer yoga o hacer gimnasio, te va a generar ese tipo de endorfinas. Esas son más saludables. ¿Por qué? ¿El ejercicio para qué ayuda? El ejercicio ayuda en la cuestión cardiovascular. ¿Realmente por qué?
porque tanto el corazón como el pulmón uno está limpiando y están oxigenando todo el cuerpo, están oxigenando todas las células. ¿Sí? Ayuda a la cuestión muscular y esquelética para tener huesos y músculos más resistentes. En el estómago, tomándose una manzana en la mañana, ¿sí? Y en la noche, tomándose una cápsula de pescado, realmente al otro día vas a tener una hormona que te va a funcionar muy bien en tu estómago y vas a poder desalojar y quitar todo lo que esté, todos los desechos que vamos acumulando en nuestro colon, en nuestros intestinos. Entonces, el ejercicio también nos ayuda, ¿por qué? Porque nos ayuda a subir nuestro sistema inmunológico para que sean más saludables para los virus y las bacterias. También para que ayuda en la cuestión cerebral, porque permite que haya mejores conexiones neuronales. ¿Sí? El reír dicen que es un desperdicio no reírse un día. Entonces ahorita por cuestión de tiempo no me cuento unos chistecitos, pero en otra ocasión ya tendremos la oportunidad. Y sí, un masajito, un sauna también nos ayuda a relajarnos, nos quita el estrés del cuerpo, etc. ¿Qué es lo que tenemos que comer? Tenemos que comer vegetales, más vegetales. Comer el aceite de pescado, porque son omegas saludables. Tenemos que comer nueces, avellanas. Esas son colaciones. Entre más comidas hagas en el día, tu sistema digestivo va a ser mucho más ágil. Vas a poder desechar. Hay personas que nada más hacen una o dos comidas. Realmente eso es malísimo para una persona que haga dos comidas o una comida. ¿Quién hace esa dieta? No, la dieta no es así. Yo les voy a contar, bueno, esto no es un chiste, pero es una cuestión real. Yo comía nada más una o dos veces al día, según para yo bajar de peso. Pesaba como 90 y tantos kilos, estaba en sobrepeso. Yo tenía un perro, que ese perro, yo le daba yo quería que sea bien fuerte. Entonces, ese perro realmente, dije, pues le voy a dar harta comida, y ese perro va a estar fuerte. Y el perro, flaco, siempre flaco, y hacía sus heces muy aguadas. Entonces, fui con el veterinario y me dijo, le dije, oye, mi perro, pues, como que no funciona, o sea, este perro no sirve. Porque le doy de comer y comer y comer, y el perro está flaco. Y me dice, si quieres te lo compro. Y dije, bueno, pues, como está muy ñango, muy desnutrido ese perro, le voy a dar cualquier cantidad de dinero. Me dio ahí cualquier cantidad. Al mes el perro estaba fuerte. Y era mi vecino. Y dije, oye vecino, pues no, que ese perro no sabía. No. Le voy a decir cuál es la técnica. Es que tú ¿cuántas veces le dabas de comer al día? No, le daba 4 veces de comer al día. Por eso el perro estaba flaco. Porque tú le tienes que dar 1 o 2 veces al día. Y en la noche dale para que el perro se ponga gordo. Entonces, efectivamente, ya después a los siguientes perros ya les daba una vez en la mañana y una vez en la noche, y los perros se ponían gordos. Entonces, nosotros tenemos que comer bien, y entre cada comida, por lo menos 3 comidas, y entre cada comida unas colaciones de manzana y nueces y avellanas, para que nosotros vayamos perdiendo, y comer bastantes verduras y pescado. El salmón, el atún, si hacen una dieta de salmón o atún, van a quitar toda la grasa que tienen y van a estar saludables y se van a sentir mejor y con más energía. La verdura da mucha energía porque tiene mucho magnesio, y el magnesio es un magnífico conductor. Recordemos que tenemos hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio. Entonces el magnesio es un perfecto conductor para que de una u otra manera nosotros tengamos mejor circulación acá en nuestro cerebro y todo nuestro cuerpo funcione mucho mejor. Ok. Ahora vamos a ver la felicidad verdadera, lo que nos provoca serotonina y endorfinas. Invertir en experiencias, no en cosas. Si ustedes mejor se van a viajes en lugar de tener
Porque luego están acumulando propiedades y propiedades y carros y carros. Pero si ustedes lo hacen, mejor se van a viajes, donde disfruten el medio ambiente, donde disfruten una playa, donde disfruten el campo, ¿sí? Los nevados, todo eso es invertir en cosas, no en propiedades. Cursos y talleres de superación y autoestima. Si yo hubiera tenido un curso de esta naturaleza, no hubiera sufrido todo lo que sufrí en la juventud, de todas las enfermedades que padecí, porque estuve 1 año y medio en cama. O sea, no fue fácil para mí. Relacionarse con amigos. Nunca dejen de tener amigos, porque los amigos, de una u otra manera, el hecho de estar platicando, de estar dialogando, es benéfico para... Acuérdense que somos entes sociales. Ver y escuchar todo aquello que nos provoquen emociones y pensamientos positivos. No puras películas de acción donde hay matanzas, donde el Chapo y que ya el cártel de Juárez contra el cártel de no sé qué. No. Porque somos adictos a la Reina del Sur y a tantas tonterías que realmente nos van a enviciar, y estamos ahí metidas en las telenovelas y en todo ese tipo de cuestiones. Estudiar, hacer o algo que nos agrade, nos apasione sin exagerar. Esto de estudiar algo, les voy a decir cuál es la diferencia entre nuestro sistema educativo y el sistema finlandés. Nuestro sistema educativo nos prepara para tener. O sea, los médicos, muchos médicos llegan y ese juramento de Hipócrates parece de Hipócrates, porque muchos agarran, le duele uno aquí, apéndice, vesícula, y realmente luego quieren abrir. Los abogados, los licenciados en Derecho, parecen más abogados en chueco que en Derecho. Los ingenieros haciendo construcciones que luego dice, terminen lo que me pagan, porque luego las carreteras, los puentes están cayendo. Entonces preparamos gente, realmente no para hacer, sino para tener, y ese es un gran defecto. ¿Cuál es la diferencia con Finlandia? Finlandia, primero, ellos los preparan para la felicidad. Ellos entran tarde a la escuela. Nosotros los mandamos al kinder de 3 años, 4 años, 5 años, para que aprender inglés, que aprender a leer y escribir, que aprendan a dar. Allá los preparan hasta los 7 años, para que vayan a la escuela. Luego ellos tienen 4 horas de estudio. No les dejan tareas. Los muchachos trabajan ahí. Lo más importante es que los preparan para ser felices. Les dicen, ¿sabes qué? Dedícate a lo que te hace feliz. Entonces ellos les dan talleres artísticos, deportivos, y ellos se dedican a lo que ellos quieren. El sistema de nosotros les damos contenidos. Y ahorita decía Giovanni, el problema de que nosotros tengamos alumnos que piensen y razonen, es que esos alumnos nos pueden meter en problemas. Por eso les damos lo que nosotros queremos. Porque si el alumno, yo le enseño inglés y el alumno sabe más inglés que yo, y me hace preguntas en inglés y todo, y quiere que yo le conteste de otras cosas que no vienen en el temario, ya me amoló. Si el alumno me pregunta matemáticas, a ver, maestro, dígame dónde voy a aplicar esa mugrosa hipérbola, güey, o esa parábola, y yo no sé como maestro, entonces yo quedo en ridículo. ¿Dónde voy a aplicar esa parábola, esa hipérbola, esa elipse? Entonces, un alumno pensante es un alumno que nos mete en problemas, porque el primero que hace razonar es al maestro, y eso es muy bueno. Pero si no dominamos, entonces ese es un gran problema. Por eso les damos los contenidos nosotros. Como lo dijo el maestro Giovanni, exactamente, lo que hacemos es que nosotros nos comemos la comida y luego a ellos se las queremos dar, pero se la queremos dar ya digerida. Entonces vomitamos y les vomitamos todos los contenidos. Por eso los alumnos no aprenden nada. Y allá en Finlandia le dicen, si quieres ser futbolista, sé futbolista. Si quieres ser pianista, sé pianista. Si quieres ser barrendero, sé el mejor barrendero. O sea, y nosotros a fuerzas queremos que nuestros hijos sean licenciados, que tengan maestría, como su padre, que sean doctores. No, que sean lo que los jóvenes quieran ser, que sean felices. Y
esta parte de despertar la conciencia, fíjense, lo que nos daña no es lo que nos pasa, sino lo que nos daña son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestras acciones. Ayer nos dejó el avión, porque nos mandan a una puerta, y a esa puerta vamos, y dicen, no, no es en esa puerta, tienen que irse hasta el otro lado de la aerolínea, y cuando llegamos al otro lado de la aerolínea, dicen, se acaba de cerrar ya. Oiga, pero si yo veo que apenas van unas personas así, pero ya se fueron en el bucecito que va ahí, y ya se cerró, ya usted, pues me voy corriendo, no se puede ir corriendo, aquí ya se quedó. Y entonces ahora tiene que esperar 10 horas para que lo mandemos en el siguiente vuelo. Y entonces toda la noche, llegamos aquí tenemos que haber llegado a las 10 de la noche, 9 de la noche, y llegamos a las 7 de la mañana aquí, porque todo el tiempo. Pero ¿saben qué sirvió? Porque yo tenía una infección muy fuerte en el pie, que gracias a que me quedé, me atendió un doctor, me dieron medicamento, y ahorita no hubiera podido dar esta conferencia si me hubiera venido, porque realmente la pierna la tenía hinchadísima, ya no podía caminar. Entonces, si me hubiera quedado, no hubiera atendido al doctor, no hubiera tomado medicamento, y ahorita no tendrían ustedes esta conferencia de la felicidad. Entonces, no es lo que nos pase, sino cómo interpretamos nosotros. Acuérdense que los pensamientos se vuelven en lo primero que son emociones. Las emociones, un cúmulo de emociones, se vuelven lo que son los sentimientos. Y los sentimientos son lo que nosotros hacemos de acciones. Por eso, si ven una persona enojada, es porque sus pensamientos están mal. Son puro pensamiento negativo. Ahora vamos a hablar de otra hormona. La hormona realmente le llaman la hormona de la verdadera felicidad. Esta hormona de la verdadera felicidad se desarrolla por la oxitocina. A comparación de las endorfinas, de la dopamina tiene siempre una bajada. Se van cerrando todos los receptores, por eso nos hacemos adictos con la dopamina. La oxitocina no se cierran los receptores, por eso nos permite tener felicidad permanente. Entonces, es cumplir nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. Para eso primero tenemos que ponernos metas, para ir cumpliendo algo en nuestra vida. Buscar cuál es nuestro propósito en la vida. Porque muchas veces pasamos en la vida y no sabemos cuál es nuestro propósito. Hoy en día sí, mi propósito, antes era tener conocimiento. Hoy es compartir el conocimiento para que mejoremos un poco en la vida, por nosotros mismos y por nuestros semejantes. Ayudar al prójimo hasta que te duela. Así lo decía la Madre Teresa de Calcuta. Ayuda a la gente hasta que te duela. ¿Sí? Que no te canses de ayudar. Ahí está la parábola cuando le preguntaron a Cristo, oye, pero ¿quién es mi prójimo? Dijo, prójimo es aquella persona que cayó en manos de los bandidos y llegó otra persona y le ayudó, lo levantó, lo curó, lo llevó a un mesón. En el mesón le dijo al mesonero, ¿sabes qué? Cúralo de todo y no me importa lo que se gaste, a mi regreso te lo voy a pagar. Esa persona era completamente desprendida porque no sabemos la fractura o lo que haya ocasionado, cuánto tiempo le iba a ayudar o cuánto se iba a gastar en la curación. Pero esa persona dijo, que se gaste lo que sea, pero ayúdale. Ese es ayudar al prójimo. Ayudar a causas sociales y altruistas. Hay que buscar en esos grupos donde hay que ayudar a la gente. Esto te genera oxitocina. El ayudar al prójimo te genera oxitocina. Y la oxitocina, puedes pasar semanas con esa hormona de la felicidad en tu cuerpo. Si te lo acostumbras de seguido, vas a ser completamente feliz. Dice, amar el medio ambiente, la flora, la fauna, amar y sentir el amor por Dios, por medio de la meditación, en la Biblia. En la Biblia hay muchas palabras de energía, muchas palabras que te pueden llenar. Dice la palabra de Dios, meditarás en esta palabra de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. ¿Sí?
Entonces, realmente Dios nos da ese versículo que a mí me dio cuando yo ya estaba, o sea, que ya no tenía curación mi enfermedad. Me dijeron, te vas a morir de esta enfermedad. Ese versículo que yo oí, eso fue lo que me levantó a mí para decir, sí, tengo que esforzarme y ser valiente y tratar de luchar por mi vida y hoy por la vida de todas las personas que me acompañan. Y la oración, practicar con Dios de necesidades propias y de otros. Fíjense, la palabra felicidad empieza con las dos letras más significativas, que es fe, felicidad. Esta hay que buscarla y acrecentarla para lograr nuestras metas y propósitos en la vida. Si no tienes fe, muy difícilmente sales adelante. Todos los grupos de alcohólicos anónimos, drogadictos anónimos, neuróticos anónimos, les inculcan la fe. ¿Sí? Yo les digo porque estuve ya también 5 años en alcohólicos anónimos y realmente ahí lo que nos inculcan es esa fe de creer en un poder superior. Porque el primer paso es que soy ingobernable ante el alcohol y que mi vida sea ingobernable. Y la otra dice, el segundo paso dice, reconozco que solo un poder superior me puede devolver el sano juicio. O sea, he perdido el sano juicio y solo ese poder superior me lo puede devolver. Y el tercer paso dice, decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de ese poder superior. Entonces, cuando tú decides poner tu vida y tu voluntad, Dios sabía todo de esto. O sea, Dios nos creó y al crearnos, creó todas las hormonas. Sabía que si tú estás afanado por los bienes materiales, por las envidias, resentimientos, rencores, odios, te vas a enfermar. Sabía que si tú le ayudas al prójimo y lo amas, amar como dice el 1 de Corintios, que no busca lo suyo, no es jactancioso, no se envanece, nunca deja de ser. ¿Sí? Todo lo sufre, todo lo perdona, todo lo da. Ese amor es el que nosotros necesitamos para estar completamente sanos. Y por eso viene la palabra fe, y con esto termino. Dice que la fe, si nosotros la practicamos bien, debe ser así. A la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Que no tengas miedos, no tengas celos, no tengas rencores, no tengas resentimientos. Y al dominio propio, trabajarla con paciencia. Todo se logra con paciencia, no se logra de la noche a la mañana. O sea, las grandes murallas y las grandes obras se han logrado con mucho tiempo. Entonces la paciencia hay que practicarla. Y a la paciencia, todo eso es para nosotros. La primera parte es para nosotros. La segunda parte es para el prójimo. A la paciencia hay que agregarle piedad. Piedad es ayudar a los demás en sus necesidades. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si practicamos todas esas cosas, dice la palabra de Dios, nos va a dejar, no podríamos estar ociosos ni estar sin fruto. Entonces lo que quiere Dios es que tengamos fruto. Y como dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Que Dios me los bendiga y espero que les haya servido un poquito.